tú nos llenas de tu Santo Espíritu, porque tú llenas este lugar de tu gloria, de tu presencia. Bendito y glorioso eres tú, Señor. Bendícenos, Dios, hoy con tu palabra, con tu amor y con tu gracia, Dios. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Qué bueno tenerlos esta noche. Dios me les bendiga grandemente. El Señor tiene una palabra especial para nosotros. El Señor quiere bendecirnos hoy con lo que tiene para nosotros, una palabra de libertad. Por eso son estos tiempos de liberación, ¿cierto? Liberación profética. Y vamos a aprovechar. Te invito a que dispongas tu corazón completamente para que el Señor pueda obrar en tu corazón, te pueda hacer libre y pueda seguir creciendo en este caminar con Cristo. Vamos a hablar un poco sobre el dominio propio. Y cuando estaba listando este tema, venía a mi mente algo, porque sabemos que es el dominio propio, tiene que ver más con gobernarnos, ¿cierto? Como controlarnos a nosotros. Entonces es gobernarnos a nosotros mismos. De eso el Señor quiere hablarnos hoy. Y me gustaría que vamos a la palabra de Dios. Si usted trajo su Biblia, ahí me acompaña a Proverbios capítulo 25, verso 28. Espíritu amado, habla a nuestros corazones hoy. Que tu palabra pueda trascender, Señor, a través del tiempo, del espacio, y pueda penetrar nuestros corazones, pueda llenar nuestras mentes de tu presencia. Estamos en tus manos, amado Espíritu de Dios. Amén. Bueno, Proverbios 25, 28 nos dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Se lo repito una vez más. Una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. ¿Y por qué quería tomar este tema hoy? Porque resulta que la mayoría de nosotros pensamos que nuestros enemigos siempre son externos, ¿cierto? O sea, todo lo que nos ataca, todo lo que nos llega, llega solo de afuera. Decimos, no, es que es Satanás, ¿cierto? Es que son las pruebas, es que son las personas, es que son las circunstancias. Eso es lo primero que decimos cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cierto? Pensamos que todo llega de afuera. Pero mira que muchas veces la batalla más difícil suele estar dentro de nosotros mismos. Y resulta que un hombre, una persona que no sabe gobernarse, como dice este pasaje, es como una ciudad sin muros, expuesta, vulnerable, que es muy fácil de que le conquisten. De ahí la importancia en que nosotros entendamos que más que lo que venga de afuera, es muy importante nosotros saber controlarnos, saber tener dominio propio, gobernarnos a nosotros mismos, para que cuando lleguen los ataques externos no te dañen. Por eso dice aquí, si no te gobiernas, es como si estuvieses completamente descubierto y vas a ser una persona que es muy fácil de conquistar. El enemigo muy fácil va a llegar a tu vida. Amén. Mira que hay guerras que se ven, ¿cierto? Hay batallas que vemos y hay guerras que nosotros no vemos. Nosotros podemos aplaudir o admirar a un hombre que conquista naciones, por así decirlo, pero que puede haber sido vencido por sus deseos y en realidad viene a ser una persona derrotada. Porque en la historia encontramos que la historia está llena de reyes, ¿cierto? De generales, de grandes hombres que conquistaron territorios, pero fueron esclavos de algo, o fueron esclavos de su ira, fueron esclavos de su lengua, fueron esclavos de sus orgullos o incluso de sus pasiones. El libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu
que el que toma una ciudad. Esto significa que el mayor campo de batalla no está afuera, está dentro de nosotros. Tú puedes reprender demonios, ¿cierto? O predicar, o servir. Pero si nosotros no aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, tarde o temprano nuestras murallas van a caer. Y hoy Dios nos hace un llamado y es a levantar murallas, a que nosotros levantemos muros de dominio propio alrededor nuestro, muros de dominio propio, muros de santidad, muros de carácter. Amén. Porque no se puede reinar afuera si primero no se reina adentro. Queremos reinar, queremos gobernar nuestra casa, queremos gobernar y reinar en nuestro trabajo, en todo lo que está afuera, en nuestro ministerio, en nuestro llamado. Pero si primero nosotros no gobernamos dentro de nosotros mismos, no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer absolutamente nada de lo externo si no arrancamos dentro de nosotros. Y vamos a ver primero la importancia del autogobierno. La importancia. Porque desde la creación, Dios nos hizo, lo sabemos, a su imagen y a su semejanza, y nos dio la capacidad de gobernar, ¿cierto? Al comienzo Dios cogió y le dijo al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, listo, entonces ustedes van a enseñorearse, ustedes van a hacer esto, les entrego esto y aquello. Desde el comienzo había esa capacidad de gobernar. Pero el primer gobierno que Dios nos entrega es sobre nosotros mismos. Y les voy a decir cuándo. Porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comiesen del fruto, ¿cierto? Que está aquí en el árbol que yo pongo aquí en medio de todo el jardín. Solo de ese ustedes no pueden comer. En ese instante Dios comenzó a enseñarle al hombre que debía de gobernarse, ¿cierto? Que debía de controlarse, que debía de tener dominio propio. Desde la creación el Señor nos entrega esta responsabilidad, porque sin autogobierno todo lo demás comienza a perder sentido. El dominio propio, mejor dicho, es el cimiento de toda autoridad. Son las bases. Tú no vas a poder tener autoridad en tu casa, no vas a poder tener autoridad en tu trabajo, si primero no hay una base en tu vida a través de autogobernarnos. Y hay áreas en las cuales nosotros debemos de gobernarnos. Y vamos a ver algunas áreas donde nosotros debemos de gobernarnos. Y es aquí donde se libra una verdadera guerra espiritual. A veces pensamos que la guerra espiritual de pronto es coger y reunirnos entre un grupo de personas y vamos a orar y vamos a tomar un territorio y vamos a batallar y vamos a reprender demonios y al enemigo. Sí, eso es guerra espiritual, pero la verdadera guerra espiritual comienza en nosotros mismos, en batallas que tenemos nosotros mismos y que tenemos que ganarlas, ¿no? Entonces, primer área, gobernar nuestros pensamientos. Es una de las cosas que necesitamos comenzar a trabajar en el gobierno de nuestros pensamientos. Segunda de Corintios 10:5 nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este pasaje se centra realmente en cómo usted va a comenzar a tener control sobre sus pensamientos. Porque resulta que nuestros pensamientos muchas veces nos controlan, nos desubican, ¿cierto? Nos mueven, nos hacen equivocar, nos llevan por caminos correctos, nos desaniman, nos hacen sentir fracasados muchas veces. Por eso Dios dice en su palabra que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque resulta que los pensamientos son como pequeñas semillas, que lo que permite es entrar en tu mente, tarde o temprano va a comenzar a germinar en tu vida. Lo que entra por ahí germina y da como resultado todo lo que entra a tu mente. Y hay algunas maneras con las cuales yo les quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el enojo. Cuando alguien te ofende,
y piensas, y uno piensa ahí mismo cuando alguien te ofende, no, es que este me las va a pagar, ¿cierto? Yo con esta no me quedo, dice uno. Va a ver que este por aquí tiene que pasar, dice uno. ¿Cierto? Entonces, aquí podemos mirar que llevar cautivo este pensamiento es que apenas llegan estas ideas, ¿cierto? Apenas llega esto a tu mente, tú se las entregas a Cristo. Y más bien lo que tú haces es elegir perdonar como Cristo perdonó. ¿Sí me entienden? Eso es llevar cautivo un pensamiento. Eso es atrapar ese pensamiento y llevarlo a la cruz. Llevar a la cruz significa hacer cosas que te van a doler, hacer cosas que no quieres hacer, que no te gustan. Y así es la cruz. La cruz es así, en la cruz no nos gusta porque duele, porque tiene que ver con nuestra carne, tiene que ver con nuestras emociones. Pero mira lo que hizo, entonces, ¿cómo es posible que yo le perdono después de lo que dijo de mí? Sí, pues ir a la cruz es eso. De eso se trata. Llevar cautivo es eso. Por eso la palabra cuando dice llevar cautivo es atraparlo, ¿cierto? Eso se llama cautivarlo, atraparlo, agarrar ese pensamiento y luego llevarlo a la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tengo que perdonar, así como Cristo a mí me perdona todos los días. Entonces, ¿cómo no voy a perdonar a este que me ofende? Amén. Comparaciones dañinas. A veces cuando uno dice, es que yo nunca seré tan exitoso como tal persona. Viene y te llega ese pensamiento, entonces usted lo va a tomar cautivo y lo va a comenzar a reemplazar. Y comienzas a declarar y dice, no, es que yo soy creación única de Dios, hecho con propósito. Porque cuando permites que este pensamiento llegue a ti, te va a comenzar a causar tristeza, te vas a sentir defraudado. Es que yo no voy a llegar a ser tan exitoso como mi hermana o como fulano, como tal persona, ¿cierto? El pensamiento llega para destruirte. El pensamiento llega para hacerte sentir que no puedes, que nunca lo vas a lograr. Entonces, cuando usted lo cautiva, usted va a decir, yo soy creación única de Dios. Dios me hizo con propósitos eternos. Ahí usted ya lo atrapó y ya lo cambió y ya renovó su pensamiento. Otra manera también es a través de la incredulidad. A veces uno dice, es que yo creo que Dios a mí no me escucha. Yo dudo de que Dios realmente escuche mis oraciones. Este es un pensamiento que lleva y la idea es que cautives todos estos pensamientos que te llegan, que quieren hundirte. Porque todos hemos pensado esto o han llegado estos pensamientos, ¿cierto? Es que Dios no me escucha, es que Dios no me está escuchando. No sé qué es que pasa, pero parece que yo no le importo a Dios. Llega este pensamiento. Pero viene la palabra de Dios en Mateo 7:8 y dice, no, el que toca la puerta se le va a abrir. Al que pide va a recibir. Al que busca va a encontrar. Dios siempre tiene algo en contra de estos pensamientos que te quieren destruir. Y esto es llevar todo cautivo a Cristo Jesús. Y lo más importante es que hoy Dios no quiere que te vayas así, con esos pensamientos que te dominan, sino que hoy Dios quiere que tú salgas aquí y te quiere dar la autoridad para atar todo pensamiento contrario a su palabra. Y cuando salgas de aquí tú vas a declarar, es que mi mente realmente le pertenece a Cristo. Mi mente no le pertenece al enemigo, ni a la carne, ni nada que me quiera dañar. Mi mente le pertenece a Cristo. Amén. Otra de las áreas, esos son nuestros pensamientos, es gobernar nuestras emociones. Ya cosa difícil que es gobernar las emociones. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Ay, pastor, pero cosa dura que me piden a mí, porque es que en mi casa la cosa a veces se sabe alborotar, pero de una manera terrible. Y es que nos hacen dar rabia, sí, nos hacen dar rabia. Muchas veces nos hacen airar, sí, nos hacen airar.
pero necesitamos gobernar esas emociones. No solo como emociones como la ira, sino gobernar emociones como la tristeza, los celos. Es que yo no puedo controlar mis celos. El temor, el miedo. ¿Sabe por qué? Porque resulta con lo que tiene que ver emociones. Si usted no gobierna sus emociones, resulta que estas emociones dañinas se comienzan a convertir como en cadenas que te atrapan. Y luego esas emociones te van a terminar dominando. Te dominan a ti, tú ya no dominas nada de ti mismo. Nos volvemos esclavos. ¿Cómo es posible que nosotros perdamos hasta nuestra propia voluntad? ¿Por qué cree que una persona muchas veces dice, es que no puedo? Ya perdió su voluntad. ¿No? No puedo. ¿Por qué? Porque me domina la ira, porque me domina la tristeza, la depresión, porque me dominan los celos, el temor. Dios quiere que nosotros aprendamos a gobernar nuestras emociones. Y mira, Jesús siempre es y va a ser el ejemplo más grande de todo, ¿cierto? Jesús se airó, ¿cierto? Jesús lloró, Jesús se indignó. Él tuvo todo tipo de emociones, se alegró también, pero él nunca fue esclavo de estas emociones, nunca lo gobernaron. Hay un ejemplo bíblico de cómo a veces uno se deja de gobernar por las emociones y muchas veces terminan en situaciones muy graves. Por ejemplo, el ejemplo de Caín. Caín permitió que el enemigo gobernara sus emociones, llenándolo de mucha ira, de pronto de envidia, y terminó matando a su hermano. Las emociones, cuando nos gobiernan, causan estragos en nuestra vida. Después nosotros terminamos diciendo, es que no lo quería hacer. ¿Cierto? Es que todo pasó tan rápido. Emociones que nos gobiernan. Y ese es el problema, que lo que usted no controla, que lo que usted no gobierna, a usted lo va a terminar gobernando. Pero Dios quiere hacernos libres hoy de eso. De que ya más la ira, por ejemplo, no te va a gobernar y usted va a saber tener calma, paciencia, tranquilidad, tolerancia. Necesitamos salir diferentes de este lugar. Que no nos siga gobernando las emociones. Otra de las cosas que debemos de gobernar es nuestra lengua. ¿Cómo les parece? Santiago capítulo 3, del 5 al 6. A ver si me acompañan ahí. Santiago capítulo 3. Espérenme, yo lo busco por acá. Del 5 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. La lengua es cosa seria, la verdad. Por eso hace parte de las cosas que nosotros necesitamos aprender a gobernar. Porque sabemos que una sola palabra puede levantar o puede destruir. Y no solo una persona, ¿cierto? Hay palabras que destruyen familias enteras. Destruimos familias, destruimos futuros con una sola palabra. Por eso es que gobernar la lengua es aprender a callar cuando se debe callar. Y Salomón habló mucho de esto también, aparte de Santiago, de que mejor era callar. Porque en la mucha palabrería hay pecado. Debemos de aprender a callar cuando se debe. Y más bien hablar vida cuando el Espíritu lo indica. Porque mira que nosotros nos dejamos contaminar muchas veces. Usted está en una reunión donde hay personas,
cierto, que de pronto no sean conocedoras de la palabra y comienzan a hablar de un tema y esto, y usted se deja contaminar su oído y termina usted hablando cosas que no debe. Nos dejamos contaminar. La lengua nos gana, nos gobierna. Y terminamos mal hablando de una persona, de otra, enredados en chismes, en murmuraciones. Por eso esta ilustración tan tremenda que da Santiago, que dice que la lengua es como un timón pequeño, ¿cierto?, de un gran barco, y que solo este pequeño él es el que dirige, ¿cierto?, y determina el rumbo de la vida de una persona. Así de poderosa es la lengua. Y es algo que nosotros debemos de entregarle a diario a Dios. Señor, que de mi boca salgan palabras de vida, palabras que edifiquen. Aléjese de esos montones de personas donde usted escuche chisme, donde escuche murmuraciones. Mejor váyase. No permita que se contamine, porque de pronto sale de su boca algo que no debió y después se mete en problemas y termina dando mal testimonio. Otra de las cosas que debemos de gobernar, punto 4 del primero, son nuestros deseos. Gobernar nuestros deseos. Primera de Corintios capítulo 9, verso 27, dice, Pablo, mejor dicho, decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Solo esta fracción saco de este pasaje. Entonces Pablo decía, es que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero vamos a desglosar un poco lo que nos quería decir Pablo en este pasaje, porque cuando dice golpeo mi cuerpo, no se trata de golpearse literalmente, de maltratar su propio cuerpo, porque a veces se malentiende eso, ¿no? Hay gente que malentiende y comienza a lacerarse, pensando que si se golpea la espalda o hace una cosa u otra, entonces usted va a dominar su cuerpo. No, es su cuerpo físico, usted no puede, no es lo físico, es lo interno lo que tienes que dominar, ¿cierto? Por eso es que esto no es maltratar físicamente, sino disciplinar lo que es la carne. Y cuando hablamos de carne entendemos que son nuestros deseos, esos son nuestros propios deseos. Ahí no tiene nada que ver Satanás, no tiene nada que ver los espíritus ni los demonios, nada externo ni las personas. Eres tú, son mis deseos, son mis ganas, lo que me gusta hacer. Entonces a esto se refería el apóstol Pablo, disciplinar los deseos, la carne. Es no dejar que los deseos desordenados, emociones o pasiones desordenadas comiencen a controlar nuestra vida. Cuando usted se deja llevar de sus deseos, usted cada vez se va alejando más de Dios, se va alejando más de Dios. Su espíritu se va enfriando cada vez más y más hasta que usted está completamente, cuando se ve usted ya está perdido, ya está fuera. Está fuera de la cobertura de Dios, está completamente perdido cuando usted se deja dominar, se deja gobernar por los deseos, por las pasiones. Y cuando el apóstol luego dice, y lo pongo en servidumbre, eso quiere decir someter el cuerpo, la mente, al señorío de Cristo. Por eso dice, yo primero lo golpeo, después lo pongo en servidumbre, es someter el cuerpo y la mente al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque la carne quiere comodidad. El pecado, las distracciones, eso es lo que quiere la carne. La carne no quiere que usted que ore o que ayune, no. La carne quiere que usted se coma un buen desayuno, un buen almuerzo, ¿cierto? Esos son los deseos de la carne. La carne lo que quiere es seducirte con lo que más te gusta hacer, que en su mayoría de veces no le agrada a Dios, con pasiones. La carne lo que busca muchas veces es distraerte y te distrae con muchas cosas que hoy se ve, hoy en día, con el internet, y te distrae hasta que a usted se le fue el día y no se dio cuenta en qué. Pero el Espíritu lo que demanda es obediencia. Por eso el apóstol habla, dice, es que yo mi carne la pongo en servidumbre, yo la cojo y la someto, ¿no? Si quiere comer mucho, pues hoy vamos a ayunar.
La somete su carne. No, es que estoy tan cómodo que hoy no quisiera ir a la iglesia. No, yo quiero descansar. La carne siempre te va a decir que quieres descansar. Y usted dice, no, es que hoy quiero descansar. No, es que hoy me duele esto, por eso yo no quiero. Y pues vaya para que Dios le sane, ¿cierto? Busque. La carne siempre te va a buscar distraer, siempre te va a impulsar al pecado. Necesitamos someterla. Si usted quiere gobernar todo en su ser, someta. Lo contrario de lo que la carne le pida. Luego dice, el apóstol dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, Pablo reconoce aquí el peligro de predicar a otros, de que usted anuncie la palabra a otros, pero usted en el camino de pronto usted termine descalificado. Y que la gente comience a decir, es que él no vive lo que enseña, porque te dejaste dominar, te dejaste gobernar. En otras palabras, la fe no es solo predicar, sino vivir disciplinadamente para no perder esa recompensa eterna que Dios tiene para nosotros. Y hay ejemplos cotidianos que se nos pueden presentar. El uso del tiempo. El cuerpo siempre quiere dormir, siempre va a querer distracciones. Uno se levanta a orar o a estudiar la palabra para someter la carne. En las emociones también, cuando la carne quiere explotar en ira, pero usted bien va a comenzar a disciplinarse y a responder con mansedumbre. En la santidad, decidir no ceder a las tentaciones sexuales, aunque el cuerpo lo desee, porque ¿no? Hay que vivir bajo la obediencia a Cristo. Amén. Porque sabe una cosa, los deseos desordenados, lo primero que comienzan a generar en la vida de una persona son los vicios. Usted ya se atrapa, se deja atrapar por los deseos desordenados que continuamente llegan y usted recurre y recurre, termina convirtiéndose en un vicio. Y usted termina esclavo de todo aquello que te atrapó. Y no se trata de no desear, ¿cierto? Pues estamos hablando de deseos, porque nosotros podemos tener deseos por cosas buenas, sino de alinear mis deseos a la voluntad de Dios. Amén. Y sobre todo esto que hemos estado hablando del gobernarnos, encontramos a ese modelo supremo, nuestro Señor Jesucristo, donde Él mostró el mayor dominio propio existente. Y eso lo encontramos en Mateo 26:39, en el Getsemaní, una prueba muy difícil para el Señor, ¿cierto? Donde Él tiene que llenarse de voluntad, de dominio propio, porque es allí donde descubre realmente todo lo que se le viene, lo que debía hacer, que debía de morir, que debía ser azotado, que debía ser humillado, infinidad de cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo el dominio. Él gobernaba tanto sus áreas de su vida que luego dijo, listo Dios, yo no quisiera, porque eso fue lo que le dijo al Padre, ¿cierto? Yo no quisiera morir, pero primero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Eso es aprender a gobernarse. Y que nosotros podemos llegar, porque Jesús siempre nos dijo que debíamos de seguir sus pasos y ser como Él, que nosotros podamos llegar a ese punto en el que nosotros le digamos, Señor, que no se haga lo que yo quiero. Porque en la vida nosotros siempre hacemos lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros queremos. Pero debemos llegar al punto de nosotros decir, Señor, que no sea lo que yo quiero, que no sea mi voluntad, sino que sea lo que tú quieras. Porque Jesús podía pedir ángeles, podía hacer una cosa a otra. Pero Él se gobernó a sí mismo para cumplir la voluntad del Padre. Y una de las cosas, el autogobernarnos no es represión.
Porque uno podría decir, listo, me voy a comenzar a autogobernar y voy a abstenerme de una cosa, de la otra, y esto se le acumula y se le acumula y se le acumula dentro de usted. Tarde o temprano usted va a explotar. De esto no se trata. No es de represión, sino de rendición al Espíritu Santo. Si usted quiere autogobernarse, usted necesita rendirse al Espíritu de Dios, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y esta es la clave de todo, porque de pronto usted dice, no, yo voy a salir de aquí a autogobernarme, y comenzó a reprimirse, ya no a hacer cosas, pero usted se acumula, porque por dentro usted quiere y quiere, hasta que llega el momento que usted va a explotar, y va a hacer mucho más de lo que dejó de hacer incluso. Pero si usted rinde su vida al Espíritu de Dios, cuando usted esté autogobernando, cuando usted esté dominando, usted lo que va a sentir es paz. Lo primero que usted va a sentir es tranquilidad. Cuando usted logró vencer, cuando logró pasar esa prueba. Y esto solo lo da y solo lo genera el Espíritu de Dios. Esa es la manera de nosotros autogobernarnos. ¿Y cuáles son los resultados que nosotros vamos a tener al autogobernarnos? Lo primero es que vamos a tener victoria en nuestro interior. Usted va a comenzar a ganar batallas dentro de usted mismo. Y eso nos da paz en medio de cualquier tormenta. ¿Qué más va a tener usted? Va a tener autoridad espiritual. Y a veces decimos, es que yo quisiera tener autoridad espiritual, es que yo quisiera orar y que alguien se sane, yo quisiera hacer esto y que las oraciones sean escuchadas y que los demonios huyan. Todo tipo de autoridad primero se genera cuando usted tenga dominio propio, cuando usted se aprenda a autogobernar, porque usted no va a pretender atar afuera si usted primero no ha atado, amarrado y sacado lo que está dentro de usted. Otra de las cosas, de las ventajas, es relaciones sanas. ¿Por qué? Porque cuando usted se autodomina, usted va a evitar heridas innecesarias. ¿Te ofendieron? Usted rapidito perdonó, ¿cierto? Usted se va a evitar heridas innecesarias, va a evitar vivir en amargura, en resentimientos, a través del dominio propio. Y sobre todo, resultado, cumplimiento del propósito de Dios, porque vamos a avanzar firmes, sin ningún tipo de distracción. Si nosotros no gobernamos, así sea lo pequeño dentro de nosotros, vamos a perder lo grande que Dios puede hacer afuera a través de nosotros. Y hay claves para aprender a gobernarnos. Primero, someter nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Someter nuestra vida, Romanos 8:14. Porque el dominio propio no es por fuerza humana, es un fruto del Espíritu de Dios. ¿Cierto que sí? Es un fruto. Pero para eso necesitamos someter nuestra vida al Espíritu de Dios. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, Romanos 2:12. Debemos de orar y velar, porque la oración nos fortalece en el espíritu para vencer la tentación. Debemos de tener disciplina diaria, hábitos pequeños, pero que a la vez nos ayudan a entregarle a Dios nuestra voluntad. Y otra de las cosas también es rendir cuentas. O sea, que usted no viva aislado. Usted necesita mantenerse bajo una cobertura espiritual. Alguien que te ayude, que te instruya, que te levante. Amén. Entonces Dios hoy nos está llamando a hacer murallas, a hacer una muralla alrededor de nuestra vida. Y ya no vivir con pensamientos desbordados, ya no vivir más con emociones desbordadas, palabras hirientes o deseos desenfrenados. El Espíritu de Dios nos quiere entregar ese dominio propio para vivir en autoridad y para vivir con un propósito claro.
Repita después de mí, diga: hoy decido gobernarme a mí mismo para que Cristo reine en cada área de mi vida, mis pensamientos, mis emociones, palabras y deseos. Hoy declaro que están bajo su gobierno, en el nombre de Jesús. Amén. Mira que el gobernarse a nosotros mismos es el verdadero inicio de un liderazgo espiritual. Porque si yo puedo gobernarme, entonces yo voy a poder liderar. Si yo puedo gobernarme, yo voy a poder avanzar, yo voy a poder vencer. Y Dios no es que esté buscando hombres y mujeres perfectos, sino simplemente corazones que permitan que el Espíritu Santo de Dios pueda controlar, pueda ayudarte en tu diario vivir. Un corazón rendido, un corazón que le diga: Espíritu de Dios, yo te necesito, ven y ayúdame. Eso es lo que busca simplemente Dios en cada uno de nosotros. Y entonces hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude en todas estas áreas para nosotros poder crecer espiritualmente y vencer muchas batallas las cuales hemos estado librando en la vida. Pongámonos de pie y vamos a pedirle a Dios y vamos a hacer una oración de liberación. Hoy vamos a hacer una oración profética para poder avanzar en nuestra vida cristiana firmes con el dominio propio que el Señor quiere que nosotros tengamos. Cierra tus ojos ahí donde estás y que nosotros podamos reconocer delante de Dios hoy que en muchas ocasiones nosotros hemos sido como una ciudad sin muro, que hemos estado viviendo completamente desprotegidos, y que hoy tú le puedas decir: Señor, hoy me rindo delante de ti. Y ahí donde estás, tú comiences a decirle: Señor, hoy rindo mis emociones. Hoy, Señor, hoy te quiero rendir mis pensamientos. Hoy quiero entregarte, Dios, mi lengua, mis deseos. Y que seas tú, amado Espíritu de Dios, aquí en este lugar, dándonos de ese fruto, colocando en cada uno de nosotros ese dominio propio. Y que tú nos puedas enseñar a gobernarnos a nosotros mismos, para que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros, para que tu reino se establezca en nuestra vida. Me gustaría que donde estás tú comiences, aproveches este tiempo para reconocer el estado en el que nos encontramos interiormente. Cierra tus ojos, que nada te distraiga. Y vamos a comenzar a analizar qué área de nuestra vida nosotros todavía no hemos podido gobernar. ¿Qué área de nuestra vida está tomando el control? Si sean nuestros pensamientos, nuestras emociones, sea nuestra lengua, sean nuestros deseos. Y usted va a declarar y va a decir al Espíritu de Dios que ponga luz en lo oculto para traer orden donde había descontrol. Y usted va a analizarse internamente y el Espíritu Santo te va a comenzar a mostrar, te va a dar luz en medio de la oscuridad en qué áreas había descontrol, en qué áreas hay desorden. Y el Señor dice sobre tu vida que hoy va a levantar muros nuevos. Y el Señor va a comenzar a levantar muros de carácter, muros de dominio propio, de autoridad en el Espíritu. En el nombre de Jesús hoy rompo toda cadena sobre tu vida, todo lo que generaba en tu vida impulsos descontrolados de las emociones que te estaban gobernando, de las palabras que muchas veces te ataron. El Señor hoy te quiere revestir de gobierno. El Señor hoy te quiere revestir de autoridad.